El domingo pasado comenzamos a considerar la responsabilidad que tiene cada creyente, miembro de una iglesia local, a apoyar la obra del Señor con el propósito de ayudar a los necesitados y el sostenimiento de los ministros del Evangelio. En la mañana de hoy queremos concluir nuestra serie viendo dos asuntos que los vamos a ver juntos, aunque son asuntos que llevan material que exponer, pero queremos terminar la serie en esta mañana. Queremos considerar el tema del diezmo y queremos considerar un movimiento que ha abusado del diezmo en estos años y tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Algunos de ustedes vienen de iglesias de ese contexto y queremos darle enseñanza, instrucción en cuanto a este movimiento y cómo debemos considerarlo a la luz de la Escritura. Veamos en primer lugar el asunto del diezmo. Cuando hablamos del diezmo, tan exigido y demandado e impuesto en muchos contextos, siempre trae, sea de un lado o del otro, una reacción. Cuando nosotros vamos a internet y vemos las controversias y los debates en torno al diezmo, no sé por qué, ¿será que se está hablando de dinero? Las pasiones siempre están envueltas en el asunto. Y más allá de las pasiones, mis amados hermanos, lo que quiero que involucren ustedes en esta clase es el entendimiento. No las pasiones, el entendimiento. ¿Qué enseña la Escritura en cuanto al diezmo? ¿Estamos obligados a dar el diezmo? Vamos allá. Vamos a ver el argumento básico, el tradicional que se da acerca del diezmo. En términos generales, el argumento típico para la práctica del diezmo se remonta a la Escritura antiguo testamentaria. La ley mosaica exigía que los israelitas pagaran varios diezmos. A veces se simplifica en una sola palabra, pero cuando vemos la ley mosaica, habían varios diezmos que el pueblo de Israel debía considerar, al menos 3 de manera puntual. Los que defienden a capa y espada el diezmo dicen, el diezmo es algo que aparece antes de la ley mosaica. Y por cuanto aparece antes de la ley mosaica, en ejemplos, no en preceptos. ¿Entienden la diferencia de un precepto? Un precepto es algo que se manda. Un ejemplo es algo que se vive. Uno ve a Abraham dando diezmos a Melquisedec. No hay un precepto, pero hay un ejemplo. Y son válidos a la hora de tener una enseñanza importante en las Escrituras. Hay un ejemplo, hay un precepto, hay un principio. En este caso no hay un precepto antes de la ley mosaica. Hay un ejemplo, hay ejemplos antes de la ley. Y los que defienden a esto dicen, bueno, si hay un ejemplo previo a la ley mosaica, va por encima, va más allá de la ley mosaica y debe ser observado por el creyente. Este argumento, mis amados hermanos, tiene algunas imperfecciones por varias razones. Primero, argumentar sencillamente que lo que ha existido antes de la ley mosaica debe existir después de la ley presupone algunos problemas exegéticos. Por ejemplo, la circuncisión se establece en la ley mosaica o es previo a la ley mosaica. No es una pregunta retórica. A ver, piensen, analicen la Escritura. ¿Es algo que se establece en la ley mosaica o es previo a la ley mosaica? Cuando hablamos de la ley mosaica, es la revelación que Dios dio por medio de Moisés. Está prescrito preeminentemente en Éxodo a Deuteronomio. Aunque obviamente Génesis lo escribe Moisés también. Es previo. Dios manda a Abraham a circuncidarse y a circuncidar a sus hijos mucho antes de que
viniera Moisés y la ley mosaica. Sin embargo, en el nuevo pacto, Dios, el Espíritu Santo, por medio de Pablo, dice en Gálatas 5, 2 al 6, he aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y está claro que Pablo dice, bueno, eso fue una práctica. De hecho, si usted determina circuncidar a su hijo por asuntos higiénicos, hace bien, pero no por asuntos religiosos. No por asuntos religiosos. No lo va a hacer más parte del pacto si lo circuncida. No va a hacer eso. Porque ha sido abrogada la ley ceremonial y civil de Israel como una obligación, no para sacar principios, pero sí como una obligación sobre nosotros. Filipenses 3, 2 al 5. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ahí Pablo está usando palabras fuertes para hablar de aquellos que exigían en el pueblo de Dios que se circuncidara a los creyentes. Había un grupo de personas, y no tenemos tiempo para citar todos los textos, que decían, si tú no te circuncidas no puedes ser salvo. Es Cristo más la circuncisión. A esas personas, ¿cómo se le conocían? Los judaizantes. Estabas obligado a circuncidarte. Y Pablo le llama mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. No teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Cuando usted considera la existencia del sistema expiatorio, surgen más preguntas. O sea, ya vemos que hay un ejemplo de algo que es previo a la ley mosaica y que nos sigue en el nuevo pacto. Es eliminado. Por ejemplo, la ofrenda de animales como medio expiatorio. Eso no comienza en la ley mosaica. Ya vemos a Abel ofrendando ovejas en el principio de la humanidad. Y vemos a Abraham haciendo sacrificios, holocaustos también. Sin embargo, en el nuevo pacto no tenemos que hacer tal cosa. Ya la obra de Cristo es completa y total y no tenemos que sacrificar. ¿Entienden el punto? Que algo sea previo a la ley mosaica no significa necesariamente que debe persistir luego de la ley mosaica. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del diezmo? Hay dos textos que quiero que leamos. Alguien lea Números 18, 25 al 30 y otro que lea Levíticos 27, 30. Números 18, 25 al 30 y otro que lea Levíticos 27, 30. Permiso, ¿cuál es ese? Ok, dale. Ajá.
Okay. ¿Y Levítico 27:30? El que lo encuentre. Por acá, por acá. ¿Quién lo estaba leyendo? Ok, Dios escogió a los levitas para ser sacerdotes, para operar en el templo cuando se repartieron cuando se repartió la tierra, hay una manera de decirlo que se me pasó, la heredad de la tierra de Israel a la tribu de Leví no se le dio. Se dijo que se dedicarían a la adoración y al servicio a Jehová y Dios le supliría lo necesario a través y por medio de los diezmos que todas las demás tribus debían ofrecer a Jehová. Él los escogió a la tribu de Leví para que les sirvieran en el templo y en la adoración y en la enseñanza de la palabra. Y cuando vemos la escritura, vemos que Dios no solo exigió un diezmo, sino 3 diezmos. El primero, déjenme hacer un paréntesis. ¿Entienden lo que significa la palabra diezmo? ¿Qué significa? Debía haber empezado por ahí. Es la 10ª parte. Lo que se establece, que fue lo que leímos ahora, es que de todo lo que tú ganaras, de todo lo que tú produjeras, tú debías dar a la tribu de Leví el 10% de todo, de tu grano, de tus ovejas, de tu dinero. Estaba establecido que si vivías lejos, no había ningún problema. Tú tomaras eso, tú vendieras eso, tú tomaras, porque ahora, que crea una cosa a otra no significa que los argumentos puedan ser más buenos o malos, pero aquellos que están en contra del diezmo dicen, no, pero entonces vamos a producir, trae el arroz, los frijoles, el 10% de todo eso, no, es que había un sistema creado para que ni siquiera tuvieras que hacer eso. Tú vendías eso y te entregabas el dinero. O sea que ese argumento que presentan a alguien para ponerlo difícil el diezmo de traer también el arroz y frijoles, no necesariamente, no es un buen argumento. Había un diezmo, el primer diezmo era obligatorio y era entregar la 10ª parte de todo lo que se ganara, obviamente, a la tribu de Leví. Si ellos no daban el diezmo, podía ser considerado como un robo a Dios. Sí. Vamos allá. Yo voy a ir para allá rápido, pero déjenme llevarlos a donde quiero. Ese diezmo tenía como propósito el sostenimiento de los ministros del antiguo pacto, los levitas. Ese de que estoy hablando. Alguien que lea, por favor, Deuteronomio 12, 10 y 11 y luego 17 y 18. Porque este es otro diezmo que se establece justo a las puertas de entrar a la tierra prometida. El primer diezmo era para el sostenimiento de los ministros, los levitas. Este era para el sostenimiento de todo el sistema de adoración del Antiguo Testamento. Y hay un tercero que se ofrecía cada 3 años, creo, si mal no recuerdo, que aparece en Deuteronomio 14, 28 y 29, que era para la ayuda a los necesitados en el contexto de Israel. Así que los diezmos, por eso generalmente esa palabra en plural, era un dinero,
o era lo que se entregara, ¿no? Era algo que se utilizaba para el sostenimiento de los ministros, el sostenimiento del sistema de adoración del Antiguo Testamento y los necesitados de la tierra de Israel. Mi hermano, ¿usted recuerda el domingo pasado para qué debíamos dar nuestro dinero? ¿Para sostener qué? ¿Recuerda el domingo pasado? Para sostener a los ministros del Evangelio, para ayudar a los necesitados y para sostener el ministerio de adoración de la iglesia. Exactamente el mismo propósito. Sí. Cuando consideramos estos y otros textos del Antiguo Testamento concernientes al diezmo, entendemos que ese dinero estaba destinado al sostenimiento de la adoración antiguo testamentaria, los ministros del antiguo pacto, la tribu de Leví, y la ayuda a los pobres de la nación de Israel. Ahora, en nuestros días están aquellos que se oponen tajantemente al diezmo. Que si uno menciona en una iglesia la palabra, la letra D, para decir ya, ellos dicen, eso es un robo y una estafa. Bueno, yo creo que están mal también. Cuando tú impones a la iglesia el diezmo como una carga, que yo voy a decir cómo se soluciona el drama, o tú niegas por completo el diezmo, tú estás cayendo en dos extremos. O has olvidado la unidad de las Escrituras, los que se oponen tajantemente al diezmo, o tú estás olvidando la continuidad y progresión de la Escritura. ¿Cómo se soluciona esto? Yo creo que la Constitución nuestra da en el clavo y presenta una posición intermedia, equilibrada en cuanto a lo que la Escritura enseña acerca de este tema. Miren lo que dice nuestra Constitución. Dado que se enseña claramente en la Escritura que los cristianos deben mantener económicamente la obra del Señor por ofrendas sistemáticas y proporcionales hechas a través de la iglesia local, se espera que todos los miembros de esta iglesia se conformen a esta regla de la Escritura. El diezmo, o sea, la 10ª parte de los ingresos, no se impone al pueblo de Dios como una carga, pero se insiste en él como una expresión de adoración a Dios y como el patrón bíblico básico al cual pudieran añadirse ofrendas y dádivas de acuerdo con las posibilidades y la disposición del corazón de cada uno. No se impone, pero uno debe tener en cuenta que es un principio de la Escritura. Si viene una pareja que se casan y me dicen, Joel, ¿cuánto puedo dar? De manera que yo no dé tan poco que no esté apoyando en verdad la obra del Señor, pero no dé tanto que me afecte a mí en lo personal. ¿Saben lo que yo le digo? Da el diezmo. Da el diezmo con libertad de conciencia. No te vamos a exigir, no vamos a estar predicando todos los domingos. El diezmo es un pecado ni nada de eso. Es algo que tú vas a hacer en tu corazón. Porque mis amados hermanos, el Nuevo Testamento, es verdad, no utiliza ni una sola vez la palabra diezmo como algo que deben hacer los creyentes del Nuevo Pacto. Pero sí sabe que sí enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que lo que nosotros demos debe ser proporcional a lo que yo gano. Vamos a 1 Corintios 16, 1 y 2. Hay personas, en lo que buscan el texto, que entienden, y John MacArthur es uno de ellos, que el diezmo era solamente un impuesto que se daba en el Antiguo Testamento para el gobierno y la dirección de la teocracia. Con el perdón de John MacArthur, obviamente le salió ahí su dispensacionalismo estricto,
Con el perdón de John MacArthur, no era impuestos para dirigir la teocracia. Los levitas no estaban llamados a dirigir la nación, nunca la dirigieron, civilmente hablando. Usted puede ver siempre líderes civiles que eran quienes dirigían la nación de Israel. Primero era ¿quién? ¿Quién? Moisés. Y se le advirtió por un buen consejo, no lo hagas solo, escoge a hombres que te ayuden en eso. Y se escogieron hombres que hicieran tal cosa. Luego de Moisés, ¿quién vino? Josué. No eran los levitas. Moisés era levita. Pero luego Josué no era levita. Josué ¿de qué tribu era? Oh, ¿de qué tribu era? No. Era de la tribu de Judá. Entonces, no eran los levitas los que dirigían la nación de Israel. Ellos dirigían la adoración antiguo testamentaria. Entonces, no estoy de acuerdo por cuanto el diezmo instituido en la ley de Moisés aparece mucho antes de todo el sistema que luego trajo la monarquía y no era para sostener a los líderes de la nación, era para sostener específicamente a la tribu de Leví. Así que no estoy de acuerdo, es muy simplista, con el perdón, yo admiro mucho a John MacArthur, pero eso es muy simplista, circunscribiendo el diezmo a un asunto de impuestos. Son como nuestros taxes presentes. ¿Alguien encontró primero a los Corintios 16, 1 y 2? ¿Alguien encuentra allí de dónde sale el principio de la proporcionalidad de mi ofrenda? ¿Entienden lo que es la proporcionalidad? Mi ofrenda debe ser consistente con lo que yo gano. Según haya prosperado. En griego es conforme a, de acuerdo a. Tú puedes ganar $1,000 y dar 20. Y al otro domingo tú ganaste $5,000 y dar 20. Tú no diste conforme tú has sido prosperado. Tú diste de tu prosperidad. Pero tú no diste conforme tú has sido prosperado. Cuando tú das conforme tú has sido prosperado, cuando tú das en proporción a lo que tú ganaste. Miren lo que dice Charles Hodge en su comentario de 1 Corintios. Tenían que apartar lo que por su logro en el trabajo pudiesen dar. Este es otro principio según el cual el apóstol quería que los cristianos actuaran. Su aportación debía ser proporcional a los medios que disponían. Entonces yo no le voy a imponer el diezmo a nadie como una carga. No vamos a poner una lista con los sobres para que usted eche allí y ver si usted dio el diezmo y usted nos diga cuánto gana y obligarles a hacer tal cosa. No, yo creo que eso va más allá de lo que una iglesia debería hacer y no deberíamos imponer tal cosa. Pero mi hermano, ¿usted quiere dar proporcionalmente? Yo creo que una porción sensata pudiera ser el diezmo. Hay un principio de sabiduría detrás cuando Dios pide que se haga eso. Y nuevamente, no lo vamos a imponer. Hay libertad en Cristo entre nosotros. Y no le vamos a decir, si usted no está dando el diezmo, usted está robando. Pero eso es algo proporcional a lo que usted gana. Aparte de eso, se pueden añadir ofrendas y demás para el sostenimiento de la obra del Señor. Yo espero haber sido claro. Hay más que ofrecer, pero no queremos ya alargar más el asunto y necesito hablar del movimiento de la prosperidad. Porque el movimiento de la prosperidad no solo, como se le llama, el evangelio de la prosperidad, no es evangelio en lo absoluto.
Oí al pastor Salvador en estos días, en el programa Entendiendo los Tiempos, que si tú le pones un apellido a la palabra evangelio, deja de ser evangelio. O sea, el evangelio no necesita un apellido. Ya si tú pones evangelio de la prosperidad, ya no es evangelio. Dejó de serlo. Dígame. Esa es buena pregunta. A lo mejor eso es algo que lo pusimos nosotros. Tendría que investigar. Lo cierto es que ellos hablan bastante de prosperidad. Si se consideran... Ok. Este movimiento tiene muchos nombres. Se le llama movimiento de fe, movimiento de pensamiento positivo, evangelio de la prosperidad. Hay muchos nombres. Y yo voy a tratar de resumir en los minutos que me quedan 3 conferencias que di en la ciudad de La Habana hace unos años atrás. Entonces va a ser, apriétense los cinturones que vamos a ver sencillamente las principales doctrinas del evangelio de la prosperidad. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver las principales doctrinas del evangelio de la prosperidad. La primera, más dañina e importante de sus doctrinas. Hay poder en las palabras y en nuestra mente. Yo creo que si hay una doctrina, y ellos tienen 2 o 3 que todos creen, todos en el movimiento creen, esta es una de las más peligrosas y dañinas. Hay poder en nuestras palabras y en nuestra mente. Según nuestros maestros, Dios automáticamente tiene que responder cuando nosotros ordenamos, cuando confesamos positivamente nuestras necesidades y nuestros deseos de fe. Las palabras, estoy citándolo a ellos, tienen en sí mismo un poder sobrenatural que puede hacer bien o mal. Ese poder que hay en la lengua tiene capacidad para cambiar el medio ambiente. Es por ello que se supone, dicen ellos, aunque esto tiene cierta parte de verdad, lo que voy a decir ahora, tienen que aprender a manejar, esto no estoy de acuerdo, su hombre interior en el poder del mundo de los espíritus mediante las leyes sobrenaturales, las cuales funcionarán a favor de cualquier persona, sea creyente o no. Déjenme citar textualmente a personas. Y mis hermanos amados, voy a decir nombres. ¿Saben por qué? Porque esos nombres son muy amados en el mundo evangélico. Y tienen que saber que esas personas son unos herejes. Y son idolatrados, tristemente. Dice Kenneth Copeland, uno de los maestros más peligrosos del movimiento, dice lo siguiente: la poderosa energía del mundo espiritual que engendran las circunstancias a nuestro alrededor están controladas por las palabras que pronunciamos. Ya no es el Dios soberano el que controla las circunstancias. Son nuestras palabras las que controlan las circunstancias. Y continúa diciendo, esta energía proviene de nuestro interior, de modo, oye esto, que no existe nada en esta tierra tan grande o poderoso como para que no pueda ser controlado por la lengua. No hay nada en este mundo, dice, tan grande o poderoso que no pueda ser controlado por la lengua. Usted puede controlar aún a Satanás si aprende a controlar su lengua. Y si a alguien le sonó herejía esta cita, por la afirmación casi evidente de que la lengua es casi omnipotente, pues no hay nada en la tierra tan grande que no pueda ser controlada por la lengua. Miren lo que dice Charles Capps, otro de los líderes del movimiento. Las palabras, oye esto, las palabras son lo más poderoso que existe en el universo. O sea, si lo otro te sonó herejía, esto es herejía.
Las palabras son lo más poderoso que existe en el universo. Esto no es teoría, es un hecho, es una ley espiritual. Estos principios de la fe tienen su base en las leyes espirituales. Sirve para cualquiera que utilice sus leyes y se impone en funcionamiento mediante las palabras de tu boca. Dice que no hay nada en el universo más poderoso que la lengua. Paul Yonggi Cho o David Yonggi Cho, déjenme decirle. Este hombre, con su famoso y célebre libro, La Cuarta Dimensión, ha hecho más daño a la iglesia evangélica que todas las bulas papales de 20 siglos de la iglesia católica romana. Tristemente, vi recientemente, hace un par de años, a un ministro que profesa ser reformado, hablando de la bendición de Paul Yonggi Cho. Me imagino que tal persona no sepa quién es Paul Yonggi Cho, o David Yonggi Cho, porque se cambió el nombre. Porque es un hereje. Tendrá la iglesia más grande del mundo. Creo que son 250,000 personas, algo así, o lo que sea, en Corea del Sur. Pero ni ese lugar es iglesia y él no es ministro del evangelio. Ay, Joel, volviste a meter. Mis hermanos amados, yo sería un cobarde si yo no peleo las batallas del Señor. Miren lo que dice Yonggi Cho. No vamos a poner el primer nombre porque dice: Jesús está limitado a lo que usted habla. ¿Tú crees que alguien como eso, un pastor reformado, va a decir que es un gran hombre de Dios? Jesús está limitado por tus palabras, dice Paul Yonggi Cho. De la misma manera que usted puede producir la presencia de Jesús, usted puede dar usted puede dar libertad al poder de Jesús por la palabra hablada. ¿Quién es el que da libertad al poder de Jesús? Tu palabra dice. Si usted no verbaliza claramente, sigo citando a Yonggi Cho, la palabra de fe, la presencia y el poder de Jesús nunca pueden ser hechos eficaces. Sea osado, reciba el don de la osadía y la intrepidez, hable la palabra con firmeza y produzca una firmeza específica de Jesús. Yo produciendo una firmeza específica de Jesús. Libere esa específica presencia en medio de la congregación y verá resultados también específicos. Hay muchas citas. ¿Y saben por qué yo estoy citando a estos? Porque estos son los maestros de Guillermo Maldonado, también falta Benihim. Ese es el papa de todos ellos. Ese hombre ha dicho que nosotros somos pequeños dioses. Hay un Dios en ti, dice él. De Cash Luna y de todos estos. Entonces, estamos tirándole a los de arriba. Ya saben que de ahí para abajo. Dígame. ¿De qué tiempo son? No, ellos están vivos, la mayoría. Ya algunos han muerto. Creo que Kenneth Copeland murió hace unos años atrás. Pero todos están vivitos y coleando. Hay uno de ellos, no sé si es Kenneth Hagin o uno de ellos murió hace nada, no sé. Estuve viendo, no tengo ningún aviso del gobierno de que murió, así que, o no, puede ser que esté vivo. Lo cierto es que no son gente del siglo III, es de ahora. Sí, son herejes modernos. Es de moderno, empieza en los 60 para acá. Y se acrecienta en los años 80, los 60 empieza lo que se llama la segunda ola del carismatismo. Y en los 80 empieza lo que se llama, esta gente, la tercera ola del carismatismo. Y ahí es donde empieza el movimiento apostólico y todas esas cosas. Esta gente enseña que la mente nuestra tiene poderes para crear. La visualización ha sido promovida fuertemente por Yonggi Cho, aunque otros también la promueven.
Todo lo que tienes que hacer es visualizar. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Un carro del año? ¿Un BMW? Visualízalo. Concentra tu mente en eso y tu mente creará realidades. No, mi hermano, no estoy haciendo un muñeco de paja, es lo que ellos creen. Las enseñanzas y prácticas de la visualización están estrechamente ligadas al ocultismo y al psicoanálisis de Carl Jung. La pregunta que podemos hacer no es cómo esa herejía entró en el marco evangélico. Tengo tiempo. Según Norma Wiesenpeil, el papacito de todo ello, ya sí murió. La visualización es el pensamiento positivo llevado un paso más adelante. Según los promotores de esta enseñanza, la visualización es la materialización que se logra empleando la imaginación intensiva. Ahora bien, mis amados hermanos, ¿qué enseña la Biblia eso? ¿Saben lo curioso de esta gente en cuanto a esta doctrina? Que ellos no tienen un texto en la Biblia que los ampare. No hay uno que enseñe eso que ellos dicen. Lo que pasa es que ellos creen que Dios está dando revelaciones todavía. Cuando tú crees en que Dios da revelaciones todavía, hay dos problemas con eso. Primero, tú tienes problema con la Escritura en sí misma. Tú no crees que la Escritura es suficiente. Dios tiene que darte más porque ella no es suficiente. Tú estás en contra de la suficiencia de las Escrituras. Ese texto que dice que toda Escritura es inspirada por Dios y ella es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Más específico no puede ser. Todo lo que necesita la iglesia y el hombre de Dios para realizar toda buena obra está en la Escritura. Está en la Escritura. Y no necesitamos de nuevas revelaciones. Entonces tú tienes un problema cuando tú necesitas nuevas revelaciones. Tú estás enfrentando y afrentando a la palabra de Dios. Y el otro problema es que tú le abres la puerta para que venga la herejía. Porque vendrán muchos que dirán, Dios me ha hablado. ¿Qué enseña la Biblia en cuanto a mis palabras poderosas? Primero, que nosotros debemos ir a Dios en oración a derramar nuestra alma. Eso lo enseña la Biblia. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El maestro de fe te dirá, claro, ora, pero ora con autoridad, reclama tus derechos, decreta. ¿Cuál es la otra palabra? Decreta, decláralo. Pero Pablo dice, ruega, ruega. Él es el Señor omnipotente. Tú eres el siervo, tú y yo. Somos los siervos. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El movimiento de fe te va a decir, claro, ora. Pero Dios está limitado a tus palabras. Él no puede mover la mano si tú no pides, si no oras. Pablo dice, no, Dios no está limitado por mis palabras. Yo soy el que estoy limitado. Por favor, oren por mí, para que yo hable como debo hablar. ¿Ven cómo es la diferencia entre un ministro del Evangelio, el apóstol Pablo, y estos? Ellos dicen, Dios está limitado por mis palabras. Y Pablo dice, no, oren por mí, porque el limitado aquí, el único limitado soy yo. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos falsos profetas dirían, reclámale a Dios porque Él está obligado a dártelo. Juan dice, si nosotros tenemos confianza en Dios, oraremos las cosas que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y mis hermanos amados, cuando Pedro decía que hables conforme a la palabra de Dios, él estaba pensando en esto, no en otra cosa. Si alguno habla en el contexto de la iglesia, esto es lo que tiene que hablar. Y más nada. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es a Cristo a quien le pertenece la gloria y el imperio, no a nosotros. Nosotros estamos limitados a hablar la palabra de Dios. El poder no está en nuestras palabras y en nuestra mente, sino en Dios, para que en todo Él sea glorificado. Otra doctrina importante del Evangelio de la prosperidad, obviamente, es la prosperidad, el éxito y la sanidad. Como hice anteriormente, voy a hacer alguna cita para no crear un muñeco de paja. Y luego vamos a ver lo que dice la Biblia. Vuelvo a citar a Yogin Cho. Creo que Dios quiere que prosperes en un sentido espiritual, físico y financiero. La pobreza es una maldición de Satanás. Dios quiere que todo su pueblo tenga éxito y esté sano, así como prospera tu alma. En lo que se refiere a tu propia experiencia, lo primero que hago cada mañana, cuando el nuevo día se presenta sin carácter ni fisonomía, es darle un nombre y determinar su carácter. Él ordena cómo se va a llamar su día. Lo primero dice que hace en la mañana. Así le doy al día una cara. Suelo decir, Padre, gracias porque me das este nuevo día. Nuevo día. Sea tu nombre éxito. Wow. Está lindo, ¿verdad? Dice él, hoy desde muy temprano por la mañana hasta avanzada la noche me servirás con gran eficacia coronada de éxito. Él dándole órdenes al día. Entonces, de ser el día seguramente me servirá con un éxito amplio y profundo. ¿De dónde salieron estos? Dándole orden a la creación y al día. Robert Tilton. Jesús vino a liberar al hombre del fracaso y para hacer de él un éxito. Los cristianos que no creen en la sanidad divina, que no creen en la prosperidad, es porque tampoco creen que fue expiado en el Calvario. Gloria Copeland, esposa de Kenneth Copeland. Usted tiene derecho a la prosperidad. Es un derecho que usted tiene, dice ella. Jesús trajo y pagó por ella, como trajo y pagó por su sanidad y salvación. Esta prosperidad ya le pertenece. Sí. Pregúntale a los que murieron en el circo romano, comido por animales, que no ha habido ni habrá creyentes como esos, cómo ellos tuvieron éxito en la vida social y cómo prosperaron, comidos por leones. Pregúntale, cuéntale esto a ellos. Para muchos maestros del movimiento de fe, toda enfermedad que parezca en el creyente es consecuencia de un pecado en particular. ¿Tienes un dolor de cabeza? Eso es por un pecado. Por el hecho de que Cristo pagó en la cruz del Calvario para nuestra sanidad,
dado que Cristo pagó en la cruz del Calvario para nuestra sanidad, es inconcebible, dicen ellos, que haya un creyente enfermo. Y hay algunos de ellos que llegan hasta decir que ni siquiera un creyente puede tener un dolor de muelas. Miren lo que expresó uno de estos falsos maestros. No puede ser la voluntad de Dios que usted sufra de una enfermedad por la cual Jesús ya ha sufrido. La pregunta es, ¿enseña la Biblia tal cosa? Estos son los tres textos que ellos presentan para defender su posición. Isaías 53, 4 y 5, Mateo 8, 17 y Primera de Pedro 2, 24. Vamos a leerlo. Alguien que lea Isaías 53, 4 y 5. Otro que lea Mateo 8, 17 y otro que lea Primera de Pedro 2, 24. 4 y 5. Ahí está. Parece que sí, ¿verdad? Parece que la Biblia enseña eso. Mateo 8, 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí está. Sencillamente está citando el texto que se leyó anteriormente. Primera de Pedro 2, 24. Ok, básicamente los dos textos que siguen es un uso que los escritores del Nuevo Testamento, en este caso Mateo y Pedro, hicieron de Isaías 53, 4 y 5. Así que lo que debemos hacer es entender qué es lo que estaba diciendo Isaías. Estaba diciendo Isaías que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él estaba pagando por nuestra sanidad, que no debería un creyente estar nunca jamás enfermo y ser pobre, y que si un creyente está enfermo es por algún pecado en específico. No, no y mil veces no. No es lo que está diciendo Isaías. Isaías obviamente está hablando de la expiación que Cristo haría por causa del pecado. Y obviamente está hablando de la expiación, pero está poniendo palabras gráficas para que podamos entender el pecado en su justa dimensión. El pecado es tan malvado, es tan perverso que debe verse como algo dañino, como una enfermedad. Y era el pecado precisamente lo que Cristo vino a expiar. Por otro lado, cuando leemos Mateo 8, 17, nosotros entendemos que cuando se usaron los escritores del Nuevo Testamento el pasaje de Isaías, lo que entendían es que cuando Cristo sanó, y no sanó a todos los enfermos del mundo, ni a todos los creyentes, a los que sanó, era precisamente obedeciendo eso, pero era la sanidad de Cristo en persona. Mis amados hermanos, grandes hombres de Dios fueron hombres enfermos. La enfermedad de Pablo, por ejemplo, Gálatas 4:13 y 2 Corintios 12, 7 al 9. Y estamos hablando de este tiempo. Y fue un hombre que padeció muchas enfermedades. Y era un hombre fiel, y era un hombre de fe. La enfermedad de Epafrodito, Filipenses 2, 25 al 27, no fue por un pecado. Dice que estuvo enfermó y a punto de morir por causa del evangelio, por ser obediente. Las frecuentes enfermedades de Timoteo. Primera Timoteo 5, 23. No pudo, si Cristo expió y la palabra tiene poder, Pablo sanar a Timoteo para que pudiera servir sin esa debilidad física. ¿Qué pasó entonces? Mis amados hermanos, lo que pasó
es que Dios es soberano. Y muchas veces Dios traerá enfermedades a nuestra vida para hacernos bien. Para hacernos bien. Para que entendamos que esta vida no es para siempre. Que la eternidad del cielo es para siempre. Sobre todo cuando uno de nuestros jóvenes se enferma. Ellos pueden ver la temporalidad de la vida. No serán jóvenes fuertes siempre. Vendrán debilidades y vendrá la muerte. Y hay que estar preparados para ese día cuando venga la muerte. Por eso Spurgeon dijo en una ocasión, la bendición terrenal más grande que Dios puede darnos es la salud, con la excepción de la enfermedad. ¿Oíste eso? Dice, la más grande es la salud, exceptuando la enfermedad más grande que la salud, dice Spurgeon. Todas las cosas que acontecen dentro del gobierno soberano de Dios, todas las cosas pertenecen y están bajo el gobierno soberano de Dios. Si alguien enferma, fue porque Dios lo ordenó. Y si alguien sana, no fue por nuestra palabra de fe. Fue porque Dios lo ordenó también. Vamos a leer 3 textos. Y les pido rápido porque me quedan 2 minutos. Éxodo 4:11, Eclesiastés 7:13 y 14 y Proverbios 19:21. ¿Oíste eso? ¿Quién hizo al sordo? Según la Biblia. Dios lo hizo. ¿Quién hizo al mudo? Dios lo hizo. Pero ¿qué cosa es eso? Mira, déjame decirte antes de que alguna palabra blasfema aparezca en tu cabeza. Estamos hablando de Jehová de los ejércitos, el soberano del universo. Eclesiastés 7:13 y 14. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá interesar lo que Él conoció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Lee el 14, ese es 13 y 14. Los dos. 7, 13 y 14. Sí, yo entiendo el contexto. Cuando Él hace algo torcido, nadie lo puede enderezar. Ok. No, está bien, tiene que ver con el tema, pero pensé que iba a decir más que eso. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, y se aconseja de Jehová de la presencia. ¿Sí? Mira, tú puedes desear muchas cosas. No es el consejo, es lo que Dios ha decretado, lo que va a permanecer. No tus ideas. En cuanto a la prosperidad, Dios también es quien da la bendición soberana. No es pecaminoso ser pobre ni tener carencias. Pablo sabía vivir humildemente y se contentaba con cualquiera que fuera su situación. Filipenses 4. Y ahí están, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, eso Pablo lo dijo porque él sabía vivir pobre y vivir abundantemente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis hermanos, y tengo muchos textos acerca de la pobreza, no como una maldición de Satanás, sino como una provisión de Dios. Vamos a leer algunos. Primero de Samuel 2:13. Y alguien que busque Eclesiastés 5:18 y 19. Ese es primero de Samuel 2:13. O 12:13, a ver, si no, ahí sí me equivoqué. ¿Alguien encontró el de Eclesiastés?
5, 18 y 19. Dios da el don de vivir estrechamente y a algunos le da el don de vivir holgadamente. En su soberanía él da esos dones. ¿Y qué debe hacer alguien que está en pobreza? Bueno, no amargarse. Vivir para la gloria de Dios. Ser diligente. Y Dios es el que da la prosperidad en ese sentido. Proverbios 22:2. Hay muchos más, mis hermanos, pero ya no tenemos tiempo y hay que terminar. Ahí está. ¿A quién hizo al pobre? Jehová. ¿Quién hizo al rico? Jehová. Mis hermanos, espero haberles dado datos suficientes para saber cómo interpretar este movimiento a la luz de las Escrituras. Quiero terminar con una cita de David Wilkerson, un conocido pentecostal que estaba horrorizado con lo que estos maestros del Evangelio de la Prosperidad estaban haciendo. Termino con la cita de él. Hay un viento de maldad soplando en la casa de Dios, engañando a multitudes del pueblo escogido de Dios. Es una imitación escritural del libro de Napoleón Hill, Piense y enriquézcase. Este pervertido evangelio intenta hacer dioses a las gentes. Les dice, tu destino está en el poder de tu mente. Todo lo que puedas concebir es tuyo. Pronúncialo para darle el ser. Créalo mediante una actitud mental positiva. El éxito, la felicidad, la perfecta salud son totalmente tuyos si tan solo empleas tu mente creativamente. Sea sabido de una vez y por todas. Y este es él ahora hablando. Dios no abdicará de su soberanía al poder de nuestras mentes, negativo o positivo. Debemos buscar solo la mente de Cristo y su mente no es materialista, no está centrada en el triunfo o en la riqueza. La mente de Cristo está centrada solo en la gloria de Dios y en la obediencia a su palabra. Ninguna otra enseñanza ignora tanto la cruz y la corrupción de la mente humana. Deja a un lado la maldad de nuestra arruinada naturaleza adámica y aparta la mirada del cristiano del Evangelio de Cristo, de redención eterna, y la centra en las riquezas terrenas. Santo Dios. Y termina diciendo, huid de esto. Y él lo está diciendo, ¿qué está haciendo esto? Quitando a Cristo y la gloria de Dios como el centro de la vida de los creyentes para que ellos se enfoquen en las cosas terrenas. En otra ocasión hablaremos más extensamente de este asunto, pero hasta aquí. ¿Alguna pregunta o algo?